El siguiente programa fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. También este programa fue nominado al Premio Martín Fierro Federal. Se llega a la maternidad o a la no maternidad por distintos caminos, pero siempre es una elección. Tener o no tener hijos, entre los sentimientos propios y los mandatos sociales. Mujeres, hombres, parejas que hacen hasta lo imposible para tener un hijo y aquellos que prefieren no tenerlo. Hoy hablaremos de hay niños y jóvenes que te están esperando. Bienvenidos a ¿Y ustedes para cuándo? Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de nuestro programa tan particular ¿Y ustedes para cuándo? Para cambiar la mirada cultural hacia lo que significa tener o no tener hijos, siempre con esta oportunidad de conocer tantas historias, tantos testimonios tan diversos, ¿no? Y tomando cada uno de ellos como válidos, saben cómo es nuestra mirada, que no existen cuestiones que estén bien o mal, sino que todo tiene que ver con lo que vos allí estés generando para tu propia vida y que si eso te da plenitud, te da felicidad, adelante con eso. Vamos a agradecer como siempre a Radio El Signo en el 106.5 FM de la ciudad de Rosario, que ya nos está emitiendo no solo en formato audio, sino también en formato audiovisual, allí en su página web. Y si no, acordate que también salimos en todas las plataformas para que puedas también observarnos en Facebook, en Instagram, en YouTube, e incluso transitar, ¿no?, la biblioteca de ¿Y ustedes para cuándo? Con todos los capítulos que ya hemos compartido. De hecho, ya estamos vivenciando nuestra 4ª temporada. Y hoy, gracias a la tecnología, gracias a la virtualidad, vamos a viajar a la provincia de Córdoba. Ahí nos ubicamos en La Calera, donde vive ella. Ella es una mujer docente del nivel medio y superior que decidió emprender el camino de la adopción para ser mamá y hacerlo de forma individual. Así que un gusto tenerla hoy en el programa a Mónica Funes. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros siempre es un gusto conocer testimonios de personas que sobre todo abren su corazón, ¿no? Y que públicamente van aquí mostrando todas sus vivencias, sus sentimientos en aquellos que, como en tu caso, eligieron este camino de tener hijos. Vamos a ir al comienzo, ¿no? ¿Vos cuándo empezás a pensar en esto de ser mamá? Digo, ¿fue algo que durante toda tu vida lo tenías ahí como un objetivo a cumplir o en los primeros años no era algo que pasara por lo cotidiano o por algo que querías concretar en algún momento? Bueno, te cuento, ser mamá fue un anhelo de muchísimo tiempo, desde cuando empecé a tener, bueno, en la adolescencia, cuando fui más joven, tuve pareja y bueno, durante esa historia de pareja no pudimos tener hijos, y no porque tuviéramos ninguna cuestión física, sino que evidentemente no nos podíamos encontrar para tener hijos biológicamente, entonces fue postergándose. Mi pareja ya tenía una hija, entonces, bueno, no, la necesidad no era la misma, o la intensidad de la necesidad o del deseo no era el mismo. Por lo tanto, fue pasando el tiempo y fui postergando esta cuestión de maternar, pero siempre quedaba dando vuelta. Y siempre lo pensaba desde el punto de vista biológico. Al ver que no tenía ningún impedimento físico, yo decía, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Cuando me separé en el 2016, eso quedó trunco, quedó pendiente, y después yo no volví a formar pareja, pero quedaba latente en mi interior esta cuestión de ser mamá. Eh, en mis terapias, yo estaba haciendo terapia en aquella época, y bueno, surgió el tema. Y mi terapeuta y una de mis amigas, en 2 espacios distintos, me comentaron, ¿y por qué no adoptar? Y ahí empecé a dar vueltas y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no?
al principio era, soy grande, estoy sola, ¿cómo voy a hacer? ¿Me van a aceptar? Los miedos, las preguntas, y dije, bueno, la única manera de salir adelante era informarme, Ujú. ir al registro, buscar grupos, buscar cómo, qué tenía que hacer, qué debía hacer. Me Ajá. pasé un año, te cuento, dando vueltas. Y Mónica, y ahí te interrumpo. ¿Cuántos años tenías cuando vos empezaste a pensar en esta posibilidad de adoptar, ¿no? Y más entendiendo que tu contexto era en soltería, ¿no? Vos no tenías Claro, una pareja estable, y por otro lado, bueno, tomar esa decisión de, como siempre lo hemos hablado en este programa, ahí generar una familia con alguien, ¿no? Que vos elegís y que bueno, que para todos los que han atravesado ese proceso, sabemos que requiere toda una preparación, ¿no? Como tantas oportunidades hemos tenido acá de conversar acerca de ello. ¿Cuántos años tenías vos en ese momento? 42. Me creía Ajá. re vieja, te cuento. Venía de una separación y me creía súper vieja y yo decía, no, un hijo no puedo. Y es cierto lo que vos decís, es necesaria la preparación. Yo creo Ajá. que si no lo hubiera tenido, no hubiera ido haciendo los cambios y hubiera tomado las herramientas para poder llegar a la construcción familiar que tengo hoy. Ajá. Y qué interesante esto que decís, Mónica, porque bueno, hoy y también en este programa hemos en tantas ocasiones mostrado cómo mujeres incluso mucho mayores, a los 42 años, Sí, ¿no? Siguen todavía en el camino biológico, entre comillas, por ser mamá. Y bueno, ahí, gracias a la ciencia y a la medicina, van sometiéndose a diversos tratamientos como para poder concretarlo. En tu caso, vos no lo viste eso como una opción, como una posibilidad, sino que directamente dijiste, esta es una buena posibilidad para mí, el hecho de anotarme en este registro para poder adoptar. tal cual lo decís, Karina. Para mí la opción de buscar los métodos naturales y ser mamá biológica no se cruzó por mi cabeza. Y no, a ver, no es que esté en contra de esos procesos, pero yo sentía que en mí no era válido, que yo Bien, tenía que ir por la adopción. Y tenía que ir por la adopción de un niño que fuera un poquito más grande que un bebé. No me sentía lista para un bebé. claro. Ujú. Era como que mi necesidad de ser mamá iba a un niño un poco más grande. Estamos hablando de niños de segunda infancia, después de los 8 años, por 5 años, 8 años. Pero Ujú. también juega el miedo acá, de decir, a ver, ¿estaré lista para esto? ¿Podré con esto? Y la única manera de salir de ahí es informarte. Entonces que el camino fue doble. Primero ir por la cuestión legal, a ver, ¿está permitido a una mujer sola de esta edad tener un hijo en adopción? Sí, Descubrí que sí, que el Código Civil nos da esa posibilidad de ser monoparental, eh, abre muchísimo las posibilidades de construcción familiar pensando en el interés del niño, en que hay muchos niños que necesitan familia. Y después lo otro fue prepararme con los grupos autogestivos, que yo sé que ustedes en Rosario también tienen grupos autogestivos, sí. Ujú. y en esto de la virtualidad y de las redes, facilita mucho llegar a la información. Solo hay que tener Exacto. la voluntad para llegar, Ujú. saber dónde tenés que buscar y qué querés. Bueno, eso fue Totalmente. el camino. Bueno, esto que vos haces mención, ¿no? Bueno, de hecho, uno de los grupos que nos acompañan y que nos asisten aquí desde la producción es el grupo de padres adoptivos y en espera de la ciudad de Rosario, De que bueno, Rosario. que de hecho también nos ha vinculado con Lali Jaime de la ciudad de Ujú. Río Tercero, que fue el nexo para que hoy también podamos estar conversando contigo, ¿no? Así que somos muy agradecidos de todos aquellos que van aportando para que este mensaje, bueno, se siga expandiendo y sigamos también derribando mucho mito, ¿no? Que puntualmente a veces gira en torno a lo que es la temática de la adopción. En tu caso, entonces, vos te anotás a los 42 años, empezás a prepararte, muy válido y muy interesante lo que dijiste, esto de informarte, ¿no? De ver cómo era todo este caminito, y cuando te anotás, bueno, vos ahí lo dijiste muy claramente, lo hiciste como abriendo esta posibilidad a niños más grandes, a no bebés. ¿Cuál era ahí tu franja de edad? Sí, ahí te voy a contar cómo lo hice. Cuando me inscribí en el 2017, empecé el trabajo en diciembre del 2017, pensaba en niños hasta 8 años, no Ujú. bebés, de 1 año a 8 años. Empecé a informarme, empecé el proceso, bueno, a juntar toda la documentación que hacía falta.
En junio, perdón, del 2018, yo me anoto en el registro y mientras tanto empiezo a trabajar con el grupo autogestivo de Córdoba Capital, que era lo que me quedaba más cerca, que es UCLA, Unidos con Lazos de Amor, en el cual conozco por la red que se arma entre los grupos a Lali también. Claro. Y ahí empiezo a trabajar con los chicos para poder prepararme y derribar todos estos miedos de los que vos hablas. A ver si se puede, si hay niños en situación de adoptabilidad con esa edad, porque también es importante que los papás sepamos que no vamos nosotros a elegir un niño, nos van a elegir a nosotros porque tenemos las herramientas para ahijar, para proteger, para construir una familia con niños que están en situación de adoptabilidad. Ahí me encontré que bebés no había demasiados, la situación de adoptabilidad que había en Córdoba, y empecé a ajustar mi situación. ¿Qué quiere decir eso? Los chicos me hicieron trabajar mucho y ver que mi deseo iba para niños mucho más grandes de 8 años, que el miedo no me estaba permitiendo ver más allá. Entonces, cuando se bajan los velos de los mitos y empezás a escuchar experiencias de papás que han sobrellevado construcciones familiares con niños más grandes y lo fabuloso que puede llegar a ser el encuentro que se produce entre el papá y el niño, entonces ahí vos decís, sí se puede, es solo miedo, sí se puede con todo esto. Buenísimo. Y ahí ajusté la disponibilidad. Primero hice algo que me parecía, y que los papás hacemos por ahí por ansiedad, en esto de decir, bueno, yo no quiero esperar mucho tiempo. Entonces, en diciembre del 2018, me anoté en una convocatoria pública para un adolescente de 14 años. Mira. Fue una experiencia increíble. Ujú. Ella y O yo sea, no logramos construir familia, ujú. sí, No, te interrumpo, pero digo, wow, porque esto que vos habías en un momento pensado, ¿no? Hasta 8 años, y después ya ahí como cambiar a partir de todo lo que vos empezaste a darte cuenta, ¿no? Vas entendiendo que, bueno, que ya tenías más de 40 años y esto que a veces puede también surgir, ¿no? ¿Qué hago yo a los 45, 46 años con un bebé? ¿No? Que eso claro, trae las cuestiones que también circula, y me parece también valioso, sobre todo porque en este programa siempre pasan como todas las posturas, ¿no? Y toda la diversidad, y por ahí tranquilamente hay mujeres que a los 50 años sí eligen tener un bebé, pero bueno, también entendiendo que quizás otros no, y ya empezar también a pensar en esta posibilidad de incorporar allí, de conformar una familia con alguien adolescente, o sea que te anotaste esa convocatoria para un adolescente de 14 años. y allá me fui a San Nicolás a ver qué pasaba. Es importante que cuando nosotros trabajamos estos procesos tengamos toda la información, que eso fue lo que me hizo ver de que no tenía todas las herramientas. Es importante que como papás sepamos cuáles son los límites que tenemos y si podemos ir un poquito más allá. Entonces, cuando lo comentaba con el grupo me decía, bueno, anda a vivirlo como una experiencia y fíjate, analiza, pensá qué va a pasar en este proceso de ahijar. Eh, y bueno, las condiciones no estaban dadas, yo no tenía las condiciones ni las herramientas para ser mamá en ese momento de un adolescente de 14 años y con una distancia muy grande, porque no nos olvidemos que nuestros chicos tienen una historia de vida, ya han tenido una familia, entonces es importante que podamos reconectarlos o mantener el vínculo, si es que lo tienen, con sus hermanos, por ejemplo. Entonces yo como monoparental decía, ¿cómo voy a hacer para viajar? Por una cuestión económica, por una cuestión de tiempos, para llevarla a ver a sus hermanos, más allá de otras condiciones que me pidieron y que me di cuenta que no podía, no tenía las condiciones ni las herramientas para poder ahijarla. Me volví con mucho pesar, un dolor en el alma, fue terrible. Te cuento que fue terrible, pero fue un aprendizaje tan, pero tan valioso, que fue lo que me permitió después, casi 5 meses después, ajustar la disponibilidad adoptiva, pero acá en Córdoba, algo que yo no había hecho antes. Entonces, ahí es cuando ajusto la disponibilidad en niños de 8 a 14 años. Acá en Córdoba y empiezo, pero fue instantáneo. Yo creo que lo hice en el mes de mayo
y en el mes de junio me estaban llamando para evaluarme. Eso sucede porque hay muchos niños en situación de adoptabilidad que son más grandes y que están esperando una familia. Yo siempre digo que es tan válido para un papá, un bebé, como un adolescente. Lo que pasa es que el papá debe reconocerse en el proceso de construcción familiar, a ver qué puede y qué no puede. Hay papás que dicen, yo no puedo un adolescente, y está fantástico, porque de esa manera evitamos una vinculación o un proceso que no llegue a buen puerto. Pero cuando vos reconoces los límites, los podés trabajar, que no quiere decir que sea fácil un adolescente, ¿eh? Pero cuando vos podés trabajarlo, decís, bueno, sigamos adelante. Tal cual, Moni, qué importante todo lo que estás transmitiendo y sobre todo, bueno, rescato eso que dijiste también, ¿no? Esto del aprendizaje que fue el decir, sí, me anoto en esta convocatoria, voy por por esta adolescente de 14 años y después darte cuenta, ¿no? Que quizás no ibas a tener los recursos, las herramientas como para brindarle todo lo que esta persona necesita. Pero más allá de eso, bueno, y a partir de eso que pudiste capitalizar, ahí ajustás, ¿no? La edad que vos habías puesto en un inicio, como para ahí que alguien tuviera, ¿no? Esta opción de quizás tener también deseos de conformar una familia. Y en mayo del 2019 te anotás y en junio ya aproximadamente te están llamando para evaluarte. Claro, al año, yo me noté en junio del 2018, al año, exactamente en junio ya estaba en proceso de evaluación y termina mi proceso de evaluación con apto en septiembre, los primeros días. El mismo día que me traen el apto, me traen el oficio de mi hijo. Increíble. Ay, bueno, pero tu Me emoción es emociona auténtica, muchísimo. total, porque habla bueno, de todo lo que eso significó para vos y no es para menos, ¿no? Esta vida que se transforma y no solo para esta persona, sino también para vos, ¿no? Que tiene que ver Sí, con esta familia y también me parece muy particular lo que es tu testimonio, ¿no? Cómo ahí vos tenías un deseo muy fuerte de ser mamá y donde no hacía falta tener una pareja, ¿no? Como para poder concretarlo, sino que vos directamente, ¿no? Con tu decisión, con tu valentía también y enfrentando todos los miedos, las incertidumbres que pueden aparecer, bueno, decidís ir por la vía legal, por supuesto, pero también con todo lo emocional que eso conlleva, porque, bueno, sí. ahora vamos a entrar más en la historia. Vos me decís que ahí aparece, bueno, esta persona que hoy es tu hijo, pero ¿cómo fue ese primer acercamiento o ese primer vínculo? Ah, no, fue increíble. Catriel, se llama Catriel, Ujú. venía con hermanos y el día que nos conocimos, su hermano más chiquito, son una familia de muchísimos hermanos, pero bueno, el más chiquito estaba en situación de adoptabilidad junto con él y cuando nos conocimos éramos dos mamás monoparentales conociendo a los hermanitos y la idea era que funcionara para que los dos pudieran salir contentos con una mamá. Wow. Entonces, no, no, fue increíble conocerlos porque la carita me miraba desde la puerta, tenía en ese momento 10 años, y me miraba y me decía, ¿sos mi mamá? ¿Vos me esperás a mí? Y yo no sabía qué decirle. Sí, sí, le decía, el encuentro fue increíble. Juego de por medio, para lo cual ya, bueno, me había preparado con el grupo, me había preparado con las psicólogas del registro que me apoyaron muchísimo, entonces, cómo enfrentar ese primer momento de conocerte y romper el hielo con un niño que viene con una historia y con un adulto totalmente desconocido que también tiene una historia. Entonces, a él le gustan mucho las bolitas, o sea que arrancamos por eso, por un juego de bolitas, en el piso, sentados en el registro, y allá nos pusimos a jugar, hasta que apareció su hermanito que tenía necesidad de contar que tenía mamá también. Entonces ya no éramos dos, éramos cuatro. La otra mamá, su hermanito y yo. Y nos permitieron salir, sacarlos a comer. No me olvido más, fue increíble llevarlos al shopping de la mano, vos decís, lo acabo de conocer. Y la psicóloga me decía, anda tranquila que va a estar todo bien. O sea, que por supuesto que seguramente nos han seguido, nos han acompañado en el silencio y de incógnita,
pero allá partimos los cuatro al shopping, comimos, pasamos por juegos, y en un momento Catriel va a pedirle permiso a la psicóloga del hogar para que lo dejara ir a un juego. Entonces la psicóloga le dice, no me tenés que pedir permiso a mí, ¿a quién le tenés que pedir permiso? Se dio vuelta y me miró y me dijo, mamá, ¿me das permiso? Y yo quedé mirando como diciendo, wow, qué fuerte. Ese fue el primer contacto que tuve con él. Wow. Después de eso, él es de Marco Juárez, Sí. una ciudad que está un poquito lejos de Calera y de Córdoba. O sea que tenía que tomar 2 colectivos para ir a verlo. Ujú. Ni que hablar, acomodé todo, y en eso le tengo que agradecer muchísimo a la institución donde trabajo, porque para estos procesos de vinculación no hay licencia, o sea, Ujú. los tenemos que hacer bajo la voluntad de nuestros empleadores, que la verdad que se portaron increíbles. El colegio me dijo, ¿qué día necesitas para faltar? Y yo le decía, necesito un viernes y un lunes para poder hacer el viaje y quedarme con él. O sea Sí. que bueno, así fue. Durante un mes, sí, desde los primeros días de octubre que nos conocimos hasta noviembre, viajaba todos los fines de semana. Y el Día de la Madre, sí, el Día de la Madre del 2019, me permitieron traerlo a mi casa. No, no, Wow. fue increíble. Qué Fue lindo tu historia, qué lindo todo lo que el estás mejor contando. regalo. No, no, veo tu emoción, se Sí, sí, es. transmite a través de la pantalla y en esto que bueno, que realmente vos ahí vas contando, ¿no? Esto que a veces no tiene explicación desde lo racional, ¿no? No. Que hasta suena como mágico, por todos estos momentitos que vos fuiste vivenciando ya desde el primer acercamiento, pero que bueno, que hablan de cuestiones que, insisto, no le podemos encontrar una explicación, sino que surgen, ¿no? Que son ahí como muy honestas, muy auténticas, que fluyen, ¿no? Y me parece que eso es lo que a uno también cuando le suceden cosas de este estilo, es por ahí, ¿no? Entonces, me parece también valioso todo lo que estás transmitiendo y también aporta a esto que nosotros desde este programa también promovemos, que es el terminar con esta cuestión a veces desde el imaginario social, ¿no? Y decir, no, cómo incorporar un niño o un joven a través de la adopción, que ya viene seguramente con sus problemáticas, con su historia, que ya lo hemos conversado en muchas oportunidades acá. El adoptar también un bebé no implica que no tenga su historia, ¿no? Que no tenga también su identidad. Entonces, creo que es fabuloso porque fíjate cómo le das la posibilidad a Catriel, ¿no? De tener una familia, como seguramente lo desean tantos niños que están ahí esperando, ¿no? En diversos lugares de nuestro país y del mundo, si se quiere. Así que bueno, empezaste el Día de la Madre del 2019 con tu vida transformada, Moni. Sí, porque realmente cambia tu vida, o sea, es el día y la noche, o sea, lo que vos pensaste y lo ideaste en tu cabeza, cuando llega a la realidad, supera cualquier tipo de deseo. Eh, y ¿sabés qué es lo importante? Que los papás cuando contamos y nos emocionamos y llegamos por ahí hasta las lágrimas, implica que los procesos son lindos, son posibles, son emocionantes, que no quiere decir que no tengan escollos en el camino, ¿eh? Porque cuando hablamos de un adolescente hablamos de un ser que siente, piensa por sí mismo y que trae una historia y que vos la tenés que compatibilizar con la tuya. Entonces muchas veces en ese camino te vas a encontrar con muchísimas dificultades, de hecho yo las tengo con mi adolescente, pero si yo vuelvo, yo siempre digo, si yo vuelvo a emocionarme y vuelvo a sentir esas cosquillitas en la panza del día que me dijo mamá por primera vez, quiere decir que está todo en orden, está todo bárbaro y vamos en el muy buen camino. Ajá. Eh, en ese camino que hicimos con Catriel fueron apareciendo las figuras familiares que se van sumando, que también son un desafío, abuelos, tíos, primos, que la primera instancia, el primer momento es de un enamoramiento total, pero después viene
el proceso de la aceptación desde la realidad, desde lo que, la historia que traen ellos y la historia que traes vos. Entonces, hay que tenerse la paciencia, la flexibilidad, trabajar desde el punto de vista terapéutico, tanto para ellos como para nosotros, involucrar a la red familiar para que hagan el proceso con vos, porque no es fácil, para nada. Bien, buenísimo esto que estás diciendo, Moni, qué importante esta preparación que debe existir no solo por parte de quienes van a estar allí conviviendo, sino, bueno, de todo el contexto que ahí forma parte, ¿no? De este grupo Claro. familiar. Por esto que vos decís, es un cambio que ahí sucede y que en mayor o menor medida va como trayendo sus consecuencias para todos. Y también algo que dijiste que rescato, ¿no? En esto idílico o este enamoramiento que aparece, como cuando uno conoce una pareja, ¿no? Que según ahí los expertos dura 3 meses, ¿no? Y a partir de los 3 meses aparece la persona, ¿no? Con todo lo que eso también significa. Y acá es algo una Es cuestión igual, bastante semejante, sí, es parecida, igual. ¿no? Porque, claro, y habrá que aprender a aceptar, ¿no? Todo lo que traemos, ¿no? Tanto vos como esta persona que se incorpora a la familia, ¿no? O esta nueva conformación que allí aparece. ¿Y cómo fue eso? Vos ahí lo explicaste muy, pero muy bien. Y a esto sumado, que es un adolescente, ¿no? Con todo lo que ya Sí, sabemos que en la generalidad está en esta etapa. sí, 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 vos, a ver, tengamos en cuenta que nuestros niños, la mayoría vienen con vulneración de sus derechos, con pérdidas, con abandono, pero cuando se sienta 2 minutos a pensar, dice, mira lo que ha pasado este niño para llegar a la situación que tiene hoy. ¿Cómo es el aprendizaje que ha traído de niño y que ha incorporado en su inconsciente y hoy tiene que deconstruir para construir un apego saludable? Y eso lleva un tiempo, lleva terapia, lleva herramientas, lleva eh, tolerancia, lleva empatía, que también nos pasa a los papás que sabemos que tenemos que tener todo esto y nos cansamos como los papás que tienen un niño adolescente biológicamente. Es lo mismo. Sí, Lo sí, que pasa sí. es que acá tenemos el plus de que al adolescente se le junta su historia de vida y que la paciencia tiene que ser mucho más grande y la flexibilidad mucho más grande. Mm. Por eso, Moni, siempre insistimos en esto de prepararse, ¿no? Sí, Para emprender el camino de la adopción, porque muchas veces hay una muy buena intención de poder, ¿no? Generar un contexto familiar saludable para estas personas y después, bueno, como antes lo decíamos, ¿no? Quizás hay parejas bueno, o mujeres u hombres que sienten que no están preparados, ¿no? En ese momento o que sienten que sí, que se habían preparado, pero cuando llega, ¿no? La posibilidad de estar allí compartiendo, conviviendo, se sienten superados, ¿no? Como que se les va todo de las manos. Entonces, ¿cuánto hay que también no solo de preparación, sino de esto que vos decías, de aceptación, ¿no? De empatía, de tantos ingredientes que hacen bueno, que sea más saludable, en definitiva, para todos, ¿no? Con lo valioso que sobre todo es para estas personas. su otro hermano también salió en situación de adoptabilidad y fue adoptado, o sea que hoy ya no somos Catriel y yo, somos Catriel y yo, la familia de Catriel que viene con todos los papás adoptivos, más mi familia, más, o sea que se va sumando a la red eh, personas que hacen a la construcción amorosa del apego. Catriel vuelve, bueno, la pandemia nos cortó bastante la posibilidad de poder viajar a Marco Juárez a ver a sus hermanos, pero el intercambio en la virtualidad con videollamadas es permanente. Contarnos cómo íbamos, qué estaba pasando, presentar sus hermanos a sus papás, que eso fue muy emocionante. Eh, Su hermano más grande, por ejemplo, en plena pandemia, empezó un proceso de vinculación que hoy está con sus papás y bueno, nos presentó a los papás. Reunir a los hermanos fue realmente increíble y ellos necesitan de ese vínculo permanente, contarse cómo están, qué sucede, cómo le vas con sus papás. eh, es como un efecto, yo siempre digo que es como un efecto dominó en los hermanitos. Cuando no les toca estar juntos, la salida de uno en situación de adoptabilidad hace que los otros se animen también a
construir una familia fuera del hogar. Los hermanos de Catriel y Catriel estuvieron institucionalizados mucho tiempo, entonces muchas veces a ellos también les pasa que el miedo al cambio hace que no se animen a aceptar una familia. Y la salida de uno hace que los otros se vayan animando y que se vayan produciendo esos encuentros que a largo plazo les otorga una familia y un lugar de resguardo. Nos Qué juntamos, bueno. apenas abrieron la posibilidad de viajar, nos juntamos en la casa de uno de los hermanos y la verdad que en una mesa enorme, comiendo un asado, verlos jugar de nuevo, no, fue increíble. Ay, Y qué ojalá linda lo tu podamos emoción. hacer más seguido. Qué bueno todo lo que nos estás contando, hermosa, tu historia, creo que es súper, súper valiosa para todos aquellos que hoy te estuvieron viendo, te estuvieron escuchando. Y Moni, ¿cuál fue el mayor aprendizaje que pudiste obtener, no de esta situación puntual, de este camino que bueno, ahí se transmite, que has elegido fervientemente desde lo auténtico, sino qué aprendiste de Catriel desde que lo conociste? La resiliencia. ¿No sabes la capacidad de resiliencia que tiene? Es sobreponerse ante la adversidad y ante lo que no le gusta, porque le pasa más de una vez que situaciones acá viviendo conmigo no le gustan, como por ejemplo los límites, a lo cual él no estaba acostumbrado, y sin embargo, cómo lo va acomodando y cómo en esa capacidad de resiliencia se abre a la posibilidad de una familia. Se puede recuperar a través de un proceso psicológico, por supuesto terapéutico, pero que él da la posibilidad de eso, porque hay niños que les cuesta mucho también abrirse a esa posibilidad. Bueno, él tiene una flexibilidad muy, muy particular y una resiliencia muy, muy grande. Buenísimo. Algo que aprendí realmente de él. Yo creí que lo tenía, pero no. Después de verlo a él dije, no, acá hay algo que no está en sintonía. Fabuloso, Moni, todo lo que nos estuviste contando, que como siempre decimos en este programa, valoramos a todas aquellas personas que abren su corazón y que se animan públicamente a compartir todas estas vivencias, y en tu caso, bueno, tan particular, ¿no? El haber tomado esta decisión de ser mamá y que nada ni nadie sea el impedimento. Así que te felicitamos una y otra vez y sé que tu testimonio es valiosísimo para todos aquellos que hoy pudieron haberte estado mirando y escuchando, ¿sí? También, ¿no? Muchísimas gracias, Karina, y una cosita cortita, los papás que están pensando en adoptar, piensen que hay niños que están esperando familia y que son mayores de 8 años y que se merecen la oportunidad de tener familia para que los pueda ahijar y proteger en el camino. Fue el vínculo, como dije, para que tengamos un nexo con Muy, pero muy importante todo lo que estuviste hoy por hoy contándonos, y como digo, hasta a veces ni siquiera sabemos dónde puede estar llegando el mensaje de este programa, y quizás esto puede también hacer pensar y transformar la vida de alguna que otra persona. Si eso se puede, objetivo más que cumplido. Así que te enviamos un abrazo grande, te agradecemos y bueno, te deseamos lo mejor a vos y a Catriel para que sigan ahí creciendo como esta familia que conformaron, ¿sí? Así que lo mejor. Muchísimas gracias, Karina, gracias por la invitación, gracias a Lali que fue el contacto. Yo soy Karina Bimonte. Y en esto de extender la red de conocimientos son muy importantes ustedes en los medios que están trabajando y tomando en serio el proceso de adopción y lo están abriendo para derribar los mitos, así como el trabajo que están haciendo todos los grupos autogestivos del país para el beneficio de nuestros chicos. Claro que sí. Bueno, buenísimo. Abrazo grande, ¿sí? Lo mejor y hasta cualquier otro momentito, Moni, que estés muy bien. Hasta la próxima. Un abrazo grande, muchas gracias. Chau, chau. Y ahí teníamos la historia de Mónica Funes, como el título del programa de hoy. Hay niños y jóvenes que te están esperando si es que tenés el deseo honesto y auténtico de ser mamá, de ser papá. Nada ni nadie te lo puede impedir, incluso si querés también, ¿no? Emprender ese caminito desde la individualidad, como en el caso de Mónica, ¿no? Siendo una familia monoparental.
Gracias por habernos acompañado desde el otro lado, gracias a quienes nos asisten en la producción, a todos los grupos, bueno, hoy especialmente el grupo de padres adoptivos en espera de la ciudad de Rosario. Y eso fue el vínculo, como dije, para que tengamos nexo con Lali Jaime, que ahí también aportó desde este contacto, ¿no?, que hemos generado con Mónica, así que muchísimas gracias también. La propuesta es encontrarnos el próximo domingo a las 7 de la tarde aquí de la Argentina. Busca el horario en tu ciudad, en el país donde estés viviendo, y si no, en el diferido en cualquier momento, en esta biblioteca que generamos con Y Ustedes Para Cuándo, siempre en pos de cambiar la mirada cultural hacia lo que significa tener o no tener hijos. Gracias a Radio El Signo en el 106.5 FM, que también ahí nos está emitiendo en formato audio y en formato video también en su página web. Yo soy Karina Bimonte. ¿Y ustedes para cuándo?